conectados en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, experto en estos temas electorales, por supuesto, y también escuchamos con mucha atención su comentario. Doctor Ugalde, bienvenido. ¿Tú consideras que el Plan B viene a traducirse o debe traducirse como un golpe a la democracia? Nuevamente te lo pregunto. Por supuesto, Pepe, que a mí me parece que esta reforma del Plan B sí tiene afectaciones reales a la calidad de nuestra democracia, sí afecta la capacidad del INE para poder desplegar su capacidad operativa para 2024, sí pone en riesgo la certeza de los resultados de las elecciones. No es que a través del INE ahora los partidos vayan a poder meter la mano y cambiar votos y hacer fraudes, no. Lo que ocurre con esta reforma es que se debilita la estructura del INE a nivel regional, se debilita su estructura ejecutiva a nivel central y eso le va a dar menos capacidades para instalar casillas, para trasladar paquetes electorales el día de la jornada electoral, para capacitar a más de 1 millón de personas que son los funcionarios de casilla, para expedir la credencial de elector, para dar el servicio de calidad que el INE da a los mexicanos. Y eso sí está gravemente en riesgo. Y por lo tanto, esto lo que nos puede llevar es que en 2024, si la elección es competida, como yo creo que va a ser competida, a que en lugar de que el INE dé certeza sobre los resultados, que el INE se convierta en parte del problema. Ese es el tema de fondo y que entonces estemos construyendo las condiciones para un conflicto político e incluso constitucional. ¿A qué obedece esta iniciativa que finalmente ya se aprobó anoche, ayer en la tarde, estas horas, en la Cámara de Diputados? ¿A qué obedece este movimiento? ¿Dirías tú que el gobierno en el poder, Morena, el presidente López Obrador, tienen miedo de perder las elecciones, si no la presidencial, por lo menos tienen miedo de perder elecciones en puntos clave del país, en diputados, senadores, en fin? Mira, las encuestas dicen que hoy Morena tiene más probabilidades de retener la presidencia que otros partidos de ganarla. Pero esto va a cambiar. Yo creo que, como dije anteriormente, la elección se va a tornar competida conforme nos acerquemos a 2024. Yo creo que es una combinación de factores. Por una parte, un resentimiento histórico de López Obrador respecto al IFE, hoy INE, que ha hecho una narrativa de un fraude en 2006 y en 2012 que no ha demostrado, pero es parte de su narrativa. Esto le permite a él seguir machacando con la idea de que hay enemigos históricos de la democracia en México, como el INE, como Felipe Calderón, como los conservadores, como los medios de comunicación. En el imaginario del obradorismo, el INE es parte de esta conspiración y necesita alentarla. Tercero, porque también creo que en su mente el INE es una institución muy aristócrata, muy cara, muy llena de expertos, y el presidente tiene una visión muy simple de lo público. Las instituciones son para ayudar al pueblo, para darle servicios concretos. El INE es muy caro, no se necesita tanta sofisticación técnica para que la gente vote. Entonces trae una confusión de cosas entre lo retórico, entre su resentimiento histórico, entre que efectivamente cree que puede costar menos, y creo que la mano que redactó la reforma, no sé quién haya sido, se percibe que hay un intento de generar caos. Es decir, tú podrías reducir los costos del INE, por supuesto que sí, pero podrías hacerlo en un trayecto de 3, 4 años, en una forma consensada con la autoridad, de forma no disruptiva. Quien redactó esto no solamente busca reducir el costo, busca hacerlo en medio del caos. Tú no le puedes pedir a una organización que corra al 85% de su cuerpo directivo, que además genere una reorganización completa de sus oficinas centrales y territoriales, en medio del cambio de su presidente y de 3 consejeros, y que lo haga antes del 1 de agosto. Eso no es posible en ninguna organización. Pues esto es lo que está buscando la reforma electoral, el Plan B, de tal forma que se ve que hay un redactor que además quería generar venganza. Esto creo que es lo que explica probablemente este Plan B. Ahora, yo creo que el gobierno y el presidente saben que una porción, si no es que toda se suspende, pero una porción será revocada.
y eso le va a permitir a López Obrador mantener su narrativa de que el INE sigue siendo un conspirador, de que ahí se están atrincherando sus enemigos. Y eventualmente, si Morena perdiese la presidencia, cosa que hoy no se ve, pero que puede ocurrir, será un argumento para decir: yo se los advertí, yo quise cambiar al INE, no me lo dejaron porque desde entonces se planea un fraude electoral, y de esa manera justificar el rechazo del presidente al resultado de una elección que no favoreciera a Morena. La defensa que tienen quienes con todo y legítimo derecho pretenden protestar el próximo domingo también tiene recursos de carácter jurídico de los que el INE está obligado a echar mano y la sociedad también. Y estamos hablando de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. Ya se suman varias. Hay 30 y tantas acciones de inconstitucionalidad y hay cerca de 20 controversias constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre una acción de constitucionalidad y una controversia constitucional? Una controversia constitucional se interpone por la posible invasión de facultades de un poder sobre las facultades de otro poder. Entonces, por ejemplo, el INE puede interponer una controversia constitucional porque considera que al legislar sobre atribuciones propias del INE, la Cámara de Diputados invadió facultades que el INE tiene capacidad para definir de manera autónoma. Está invadiéndole decisiones que el INE debe tomar. Por ejemplo, en esta reforma se establece que el INE ya no va a poder tener independencia respecto a su presupuesto, que ya no va a poder usar sus economías internas para fines alternos, sino que cualquier economía debe regresarse a la tesorería de la Federación. Entonces, la Cámara de Diputados invade facultades que el INE tiene garantizadas constitucionalmente. Una acción de inconstitucionalidad es cuando un partido político o legisladores piensan que esa ley nueva o los artículos nuevos son inconstitucionales porque contradicen cosas que están en el cuerpo de la Constitución. Por ejemplo, todos estos cambios para achicar al INE pueden violentar una misión constitucional del INE, que es organizar elecciones auténticas y libres. Entonces, todo esto viola un mandato constitucional y por eso cabe la acción de inconstitucionalidad. Y además cabe lo que se conoce como juicios para la protección de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral, que es que tú, Pepe, o yo, Luis Carlos, pensamos, y yo genuinamente lo pienso, que esta reforma puede vulnerar mi derecho personal a tener elecciones libres y justas y democráticas, y por lo tanto yo puedo acudir a decir: oigan, esto está mal porque me afecta como individuo mis derechos personales. Y luego hay amparos, pero bueno, hay amparos que afectan derechos no electorales. De tal forma, y luego hay juicios laborales, que las personas que sienten que esta reforma los va a vulnerar, personas que llevan 30, 33 años en el INE, que van a ir a ampararse ante tribunales laborales. Entonces, es una serie de instrumentos diversos que se han ido presentando y se van a seguir presentando, y que yo creo, Pepe, como esta reforma tiene una combinación de inconstitucionalidades, redacciones de mala fe, además cosas que no hacen sentido y una vulneración tan agresiva en contra de una institución que funciona razonablemente bien, que creo que diversas autoridades judiciales, principalmente la Corte, creo que revocarán parcialmente partes de esta reforma, de tal forma que el daño final sea menor del que hoy estamos viendo. Pues te agradezco, Luis Carlos. Son verdaderas clases de política electoral y de asuntos electorales. Vaya que tienes la experiencia. Tú fuiste presidente, consejero ciudadano del Instituto Electoral, justamente en la fecha de aquella elección conflictiva de Felipe Calderón, cuando perdió Andrés Manuel López Obrador y alegó un fraude, un asunto muy, muy delicado que tú narras en tu libro. Ya tiene tiempo ese libro, que se llama Esto pasó. O así lo viví, Pepe. Por cierto, lo viví. Si me das un minuto, déjame comentarte algo. Claro, por favor. En 2006, cuando yo era presidente del IFE, López Obrador argumentó un fraude. Cuando el Tribunal Electoral viene y nos pide la documentación para ver si López Obrador tenía razón, nosotros como el IFE le dimos copia de todas las actas del país, le mostramos todos los paquetes electorales que estaban custodiados en las bodegas, mostramos que de las 130,000 casillas solamente 11 no se habían instalado, mostramos que no había habido incidentes durante la jornada electoral. Es decir,
que el IFE de entonces había tenido una capacidad operativa tal que, habiendo hecho una muy buena elección organizativamente hablando, no había ningún resabio, ninguna imagen, ninguna resquicio de alguna trampa. Imagínate que en 2006 el IFE, en lugar de dejar de instalar 11 casillas, no hubiera instalado 3.500. Que los paquetes electorales no se hubiesen custodiado correctamente, que funcionarios de casilla hubieran sido mal capacitados. La fortaleza del IFE o del INE actual para poder sostener el resultado de una elección frente a acusaciones de fraude se debilita. Ese es el tema central, que en 2024, si un jugador quiere rechazar el resultado y el INE está debilitado, esto nos puede conducir a una crisis política o constitucional. Gracias, Luis Carlos. Un saludo muy cordial. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Es el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, colaborador en este espacio de noticias.